por detrás había otra pregunta, sí. Yo tenía una pregunta. El arte y la literatura cada vez están más unidos, ¿no? Y mientras la obra de arte cada vez se acerca más a la gente, las obras de arte salen, se intervienen a sus públicos, la literatura pareciera que alejara al público del arte, porque muchos textos que se escriben no se entienden. Hay una profusión de palabras que a veces parece una sopa de letras, ¿no? Y la gente se asusta. Yo creo que tiene una sensación de no entender. Quisiera que me explicara un poquito qué piensa usted sobre esto. Bueno, ya me están metiendo hasta en el terreno de la literatura. Pues, mira, realmente no sé, habría que verlo caso por caso, ¿no? Hay libros difíciles que son libros mayores y libros muy importantes, y hay libros tan importantes que son fáciles, es decir, son, diríamos, user-friendly, y otros no, otros son dificultosos, ¿no? Y yo creo que lo que hay que valorar es el resultado, es lo que te comunica esa obra y lo que te abre, lo que te cierra. Es decir, yo pienso que en arte y literatura hay que ver caso por caso y juzgar específicamente. El Finnegan's Wake es indescifrable, ¿no? Pero su valor va por otra línea, ¿no? Va por otra dimensión. Y así que creo que es todo lo que te puedo decir. ¿Qué formación profesional podría dar el mejor marco teórico para aventurarse en el mundo de la curaduría? ¿No? Historia del arte o filosofía o las mismas artes plásticas. No sé si la pregunta tenga mucho sentido, porque al final lo que importa es el resultado, ¿no? Y nadie se le ocurrirá preguntar si usted era historiador o filósofo o chef. Lo que vale es lo que ocurrió, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que hoy día ya tenemos los estudios especializados en curaduría. Están ya por muchos países. Que yo decía que los primeros se ofrecieron empezaron como por el año 95, o sea que hace muy poco, que fue Royal College en Londres y Bard College en New York. Pero ya por todos lados hay, es decir, el estudio y maestría, incluso a nivel de maestría en curaduría, donde se presentan los aspectos teóricos, los aspectos artísticos, prácticos, todo esto se estudia ya como una especialidad. O sea que se supone que el que quiera hoy día dedicarse a esto puede estudiar eso y ya no tiene que acudir desde la filosofía o la historia del arte o otros campos, ¿no? El arte es lo espiritual. Bueno, es decir, ya arte es un término muy complicado y espiritual también lo es, ¿no? Pero digamos que el arte es una actividad espiritual en el sentido que no busca un fin práctico en primera instancia. Es decir, no me sirve para lavar la ropa o para comer, me sirve de una manera espiritual, ¿no? Me da conocimiento, me da una experiencia estética, me hace ver las cosas de una manera más profunda, me habla mi subjetividad, no sé. Es decir, el arte está imbricado, yo lo veo imbricado en lo espiritual, entendido como algo opuesto a lo material. Y en ese sentido, pues, forma parte, es una actividad espiritual. En primera instancia, ¿no? Después, pues, ya entra en una cantidad de mecanismos, ¿no? Viene un curador y le propone un proyecto a un museo o un centro de arte y este lo aprueba o no. Es decir, eso lo hemos hecho todos y después si se aprueba, pues se sigue la misma dinámica. O sea que es hacia ambos lados como esto puede ocurrir.
te queda claro, ¿no?, lo que quiero decir, ¿no? Bueno, vamos entonces, si no hay una última pregunta. Sí. Una más, complementar un poco. ¿Cuáles son los principios éticos del curador, digamos? Si pudiera cambiar una... Bueno, realmente no tengo un código del Bushido de esto, ¿no? Pero, ¿qué te diría? Es una profesión que se basa en la ética, como la del notario. Es decir, el notario vende su ética y el curador también, porque se supone que está en una posición desinteresada, en el sentido de que no está apoyando la obra de la novia o del padre o esto, o no está haciendo un cambalache, un truco con una galería para promocionar a un artista, porque la galería le paga por debajo y entonces lo mete en la exposición, o él mismo tiene una obra guardada de un artista y quiere darle valor. Es decir, si algo de esto se descubre, el curador pierde todo, porque se pierde la confianza en él, se pierde la confianza que lo que nos está dando es un juicio, está tomando responsabilidad sobre la presentación de un arte y de una exposición, y lo que lo está es usando para su beneficio personal, y por lo tanto no porque esté preocupado de verdad por el valor de ese producto que nos vende, ¿no? O sea que la ética es básica. También dentro de eso a mí me parece que un aspecto ético muy importante es ir, como se dice en buen castellano, all the way with the artist. Es decir, tienes que ir hasta el final con los artistas si te comprometes con ellos en la exposición. Como el caso este que te decía de Santiago Sierra el otro día que hablábamos, ¿no? Pues hay que ir, y tiene, no que metas algo ahí, entonces te pongan una presión y entonces le digas al artista, oye, tienes que irte. No, tienes que fajarte con tu artista, ¿no? Y porque crees en él y en la obra que tú has escogido y todo esto, ¿no? Eso también es básico, ¿no? Y mantener una transparencia entre lo que quieres y, por ejemplo, creo que en esto que quizás un poco aburridoramente les leí ayer, ¿no? Yo pongo los puntos sobre las sillas de qué busco yo con esa exposición, qué es la exposición, qué quiere hacer y cuáles son hasta sus límites, ¿no? Entonces todo eso debe quedar bien claro qué es lo que tú estás proponiendo. Y así, bueno, hay una cantidad de aspectos éticos involucrados. Bueno, continuemos entonces visitando la exposición de México. Bueno, había muchísimo más en el Palacio de Bellas Artes, porque calculen que la exposición reunió, creo que eran 102 artistas y más de 200 obras. Pero bueno, podíamos dedicar el seminario a analizar esto. Esta exposición es de una escala verdaderamente grande, pero vámonos ya al Exteresa Arte Actual, que es este otro espacio en la Ciudad de México, bastante próximo al Palacio de Bellas Artes. Se va caminando. Y que albergó pues buena parte de la muestra. Aquí también hay obra en espacio exterior que son estas astas con las banderas. Es una obra de Wilfredo Prieto, el artista cubano que vieron con el papel higiénico. Entonces es una obra muy famosa de él que se titula Apolítico y que consiste en las banderas de todos los países hechas en blanco y negro.
sin los colores. En este caso pusimos todas las de América Latina, solamente las de América Latina, con la excepción de la bandera de México, porque por ley no se puede usar los símbolos patrios en México fuera de su uso oficial. Está prohibido por ley. Esto es muy típico de México, ¿no? Entonces, a mí me resultaba una paradoja deliciosa de que haciendo la exposición en México, esta obra quedaba castrada por la ley mexicana y la bandera de México no aparecía en esta pieza, donde Wilfredo hace un poco, es un llamado postnacional, donde por eso él le llama político, ¿no? Son banderas sin color, ¿no? El ex Teresa era un ex convento y tiene un gran espacio de exposición en esta nave, que era la antigua nave de la iglesia, que es un espacio enorme. Y aquí, como no nos dejaron hacer a Teresa Margolles la limpieza de las escaleras del Palacio de Bellas Artes, sí pusimos aquí este enorme lienzo de varios metros de largo, donde se envolvieron cadáveres. Y este lienzo aquí no se ve muy bien, lamentablemente no es buena la foto, pero está marcado con los fluidos de estos cuerpos muertos. Cuando se abrió el rollo, esto venía enrollado, para poder ponerlo ahí, la gente tuvo que trabajar con máscaras porque el hedor era insoportable. Es decir, se veía claramente que Teresa no estaba haciendo un fakey, como dicen en Puerto Rico, ¿no? Es decir, era tan real la obra, y siempre la obra tuvo su peste, ¿no? Se ventiló y tal, y se fue refrescando la cuestión, ¿no? Pero siempre quedaba ese elemento olfativo que volvía la obra realmente muy impresionante. Y como ustedes saben, la obra de Margolles es en gran medida un comentario casi necrológico de la violencia en México. No tengo foto, pero sí quería comentarles que porque es una nave muy larga, ¿no? Entonces, para este lado, lo que sería, aquí está la otra pared, ¿no? Que es la que da a la calle. Y entonces aquí está la entrada, como bueno, mucho más para acá. Y entonces ahí a la entrada teníamos una obra de J. Castro, otro peruano, que es estos manuales de instrucciones para manifestantes, en que son unas hojas impresas ahí, como un periodiquito, unos panfletos ahí, en donde él da instrucciones a los manifestantes en distintos lugares y situaciones para que les vaya bien en su protesta, ¿no? Entonces eso lo distribuíamos ahí, ¿no? Otra obra que hubo de peruanos que estaba en Bellas Artes, ¿no? En el Palacio, era un video y documentación sobre Lava la Bandera, este evento que tuvo lugar acá en el Perú. Entonces, bueno, acá, como aquí, era como aquí, había una cosa totalmente loca y excesiva, que no sé, vaya, que pocas veces uno tiene oportunidad de hacer esto, que era la obra de Ernesto Salmerón, era la obra de este artista nicaragüense, que consistió originalmente en que él cortó un pedazo de muro en un lugar en Nicaragua donde había un grafiti que representaba a Sandino.
y este grafiti ya estaba desgastado por el tiempo, los elementos, era un muro en el exterior, ¿no? Y entonces él cortó ese pedazo de muro, lo montó en un camión, que era un camión que se usó en toda esta guerra civil, en un camión militar. Él lo montó y llevó el muro en el camión hasta la Bienal Centroamericana que se celebraba en San Salvador, en El Salvador, y el camión era conducido por un ex-contra y un ¿cómo se llama? Un ex de la gente un ex sandinista que es decir, que habían combatido en esta guerra civil que hubo ahí en Nicaragua. Y entonces ahí llevaron el camión hasta el Museo de San Salvador y lo aparcaron afuera, y como parte de la Bienal pues la gente iba y podía ver esa imagen, ¿no? Y conocer de esta especie de evento, de performance que él hacía, ¿no? Una imagen muy conmovedora, porque la cuestión de cortar el muro del lugar donde se encontraba, ¿no? Ese Sandino pintado en un momento de entusiasmo, un grafiti ya corroído por el tiempo, era muy conmovedor. Resulta que esta obra fue adquirida por Tate Modern y forma parte de la colección de Tate Modern. Y entonces la pedimos allí y se trajo en barco. Se desembarcó por Veracruz y después se llevó el camión hasta aquí, donde se puso ahí en el museo, ¿no? Os imaginarán, esto costó un ojo de la cara. Y yo pensé que no se iba a aceptar, pero se aceptó y se hizo, ¿no? Después, cuando terminemos las imágenes, les voy a contar lo que pasó con esta obra, ¿no? Y que fue una crisis que se produjo en crisis, la exposición. En la parte del altar, la parte correspondiente al altar de ese espacio que vieron ahí, estaba este video performance de Ana Mendieta, donde ella está ahí como concentrada así, hasta que de pronto corre una gota de sangre de su frente. Un video precioso de Diana Mendieta. Y como por aquí, ya abajo del altar, pero como en esta pared, estaba este otro video performance de Ginette Chávez, que era quizás la artista más joven en toda la exposición, una muy joven artista cubana que tiene este impresionante video performance que se llama Autocensura, en el cual ella está así, se ve solo su cara, ¿no? Está así y de pronto saca la lengua y entonces agarra una cuerda y se amarra la lengua hasta que la lengua se le ve tumefacta, ¿no? Mientras se la amarra así, ¿no? Y entonces cuando termina, se guarda la lengua y todo queda igual. No se ve que la lengua está amarrada. Y se titula Autocensura, que ya saben que la autocensura es la peor de las censuras. Entonces es un comentario muy fuerte sobre esta situación en Cuba. De nuevo Rosenberg Sandoval, en este performance en que él empieza como a destruir estos ramos de rosas y termina todo cortado, ¿no? Sangrando. Tanto que se ha hablado de la rosa y la espina y todo esto, bueno, él lo visualiza en este evento violento. ¿Recuerdan? Rosenberg Sandoval es el que tomó al niño de la calle y hizo esta especie lo impregnó en los lienzos. Estaba también este video y estaba la documentación gráfica de un evento que él hizo en Bogotá,
¿Saben la plaza esta en Bogotá donde está la catedral y todo esto? Hay una estatua de Bolívar. Entonces él se subió ahí en la noche, hace años, ¿no? La época dura en Colombia, y le echó sangre a la imagen del Libertador, como un arte de guerrilla, un arte clandestino, ¿no? Sin pedir permiso ni nada, simplemente manchó de sangre la estatua y se desapareció. Su obra tiene este carácter así también muy fuerte, y como decía, tanto Santiago Sierra como Margolles lo consideran un precedente de la obra de ellos, y sin embargo es muy poco conocido. Esta exposición fue una oportunidad de darlo a conocer mejor, creo. Juan Dávila es un extraordinario pintor chileno que vive en Australia. Y esto fue fue resultado de una exposición sobre Bolívar que se hizo en Chile, y él pintó un pequeño lienzo basándose en un retrato clásico de estos de Bolívar, pero solo que Bolívar tiene tetas. Y Juan Dávila es gay, ¿no? Y tiene una postura muy militante en ese sentido, pero a la vez muy tranquilo. Es un tipo, vamos a decir, entre comillas, normal, no está travestido, pero su obra es muy fuerte en estos temas. Entonces de esto se hizo una postal que se distribuyó allá en Chile, y exhibimos pues esta postal. Cuando se hizo esta obra hubo una protesta formal de la Embajada de Venezuela en época pre-Chávez, porque aquí esto es el 94, y los chilenos tuvieron que retirar la obra de la exhibición. Hubo un hecho de censura por la protesta de la Embajada de Venezuela. Pensé que en México esto ya que los mexicanos son tan iconoduros, ¿no? Iba a tener problemas, pero no pasó sin mayores problemas. Esta mañana hablábamos de Regina José Alindo y del arte, el nuevo arte en la América Central, que es tan fuerte y tiene tanto que ver con la historia y condiciones de la región. Y yo presenté este video de ella. Ella trabaja con su propio cuerpo, a menudo de manera dura, violenta, es performance duro. Y una de las cosas que hizo fue someterse a una himenoplastia, es decir, a una reconstrucción del himen, que es una operación que se hace con mucha frecuencia en un país tan conservador como Guatemala. Esto es muy frecuente. Hace poco vi una muy interesante película libanesa que se titula Caramelo, y también hay una joven musulmana que se va a casar y todo esto, ¿no? Y acude y se hace una himenoplastia, y en la película se ve que esto es una cirugía frecuente en el Líbano. Entonces, bueno, es un comentario muy fuerte sobre todo esto. En el video se ve la operación tal cual. Este video, junto con otros, ¿no?, que tienen cierta duración, los presenté en el Ex-Teresa en una sala que se acondicionó para verlos bajo una programación. Entonces había varios de estos videos que ya tienen una narración y que requieren más tiempo. Y por cierto, uno de los que incluí, que fue otra cosa bastante que pudiera verse como chocante, fue una película porno mexicana de principios del siglo XX, Silente, que fue restaurada por la cinematográfica de la Universidad Nacional Autónoma de México, con ayuda del gobierno español. Y la película es muy especial, y yo lo puse porque contiene una suerte de declaración antifalocéntrica, tiene una declaración feminista
en su propio relato, que a mí me pareció muy sorprendente, y entonces la incluí también dentro de mi gusto por combinar objetos, como pudiéramos decir, santificados como artísticos, con objetos que no contienen ese rango, y que me gusta como curador ponerlos a funcionar en el marco de una exposición de arte. Otra cosa que me gusta hacer es unir obras de épocas muy distintas y relacionarlas por una cuestión conceptual o por una cuestión visual, de modo de que reactiven su sentido, como vimos aquí en la combinación de Kamnitzer con el muralismo mexicano y así. Me gustan estas cosas quizás un poco anticonvencionales, aunque se hacen, ¿no? Pero a mí me gustan particularmente porque activan más y muestran esa polifonía propia del arte y de la exposición de arte. Como parte del proyecto, hubo un ciclo de cine sobre este tema de confrontación que fue curado por Jesse Lerner, un especialista en cine latinoamericano, y bueno, pues él presentó este ciclo de cine también como parte de la muestra. Esto es algo que se ve con frecuencia hoy día en bienales y exposiciones, que aparte de la parte de artes visuales, se incluye un ciclo de cine, se incluye a lo mejor una programación de música, se incluye una presentación literaria, lanzamiento de libros, una cantidad de actividades vinculadas con el marco de la exposición y que forman parte de todo un conjunto de actividades. Y en esos casos lo usual es que se pida a un especialista que cure estas programaciones. Por cierto, hablando de curar, es interesante cómo el término y su contenido se ha expandido mucho a una cantidad de campos más allá del arte. No hace mucho veía un documental de esto sobre un zoológico, y entonces hablaba un tipo y debajo decía curador de tigres, pero no era un veterinario, sino era quien tenía a su cargo la presentación y el cuidado de los tigres en ese zoológico. Bueno, esta fue una intervención en el edificio que hizo Gonzalo Díaz, que pintó de rojo el edificio con luces. Es un artista chileno. Y bueno, fue una de las intervenciones más espectaculares que hubo en el edificio. Y creo que esta es la última imagen que tengo. Sí, así es. Así que pongamos la luz de nuevo, por favor. Gracias. Gracias. A ver. Gracias, muchas gracias. No queríamos dejar pasar la oportunidad, nos habíamos enterado que era el salto de Gerardo y queríamos ofrecerle esta pequeña sorpresa. Y para no desentonar con las imágenes contemporáneas que estamos viendo, en vez de una torta hemos traído un extracto, un pedazo de la huaca vecina de la parte del altar, y la vamos a compartir todos comiéndonos en conjunto, celebrando el santo de... Te garantizo que buena la ha hecho mi hija, que cocina muy bien. Wow, sí. A ver.